Egunon, queridos patitos. Hoy es 19 de enero, pero vamos a ir a 1930, donde Walt Disney crea la primera versión de Mickey Mouse, aunque en aquel momento tenía el nombre de Mortimer. ¿Mm? Recordamos todos el capítulo de Los Simpsons, curiosamente centrado en buena medida en un asunto de esta época, entendiendo por la situación donde se crea el dibujo en relación con aquel corto del barco con Mickey Mouse que relativamente hace unos días ha sido liberado de derechos y en parte también es comentar esto relativamente a este hecho y de los derechos de autor. En aquel capítulo se decía en tono de gracia, de cómic, es decir, de dibujos animados, el asunto de que quien ha dibujado originalmente, que en aquel caso estaba viviendo debajo del puente, en un lugar perdido, porque el dueño de la marca, en este caso el trasunto de Walt Disney, como es los creadores de Rasca y Pica, pues habían cogido la idea y la habían incorporado a su repertorio desde el padre del que estaba al cargo de la empresa. Hubo que ir a juicio y acabó siendo probada la autoría de esta otra persona. Algo parecido pudo pasar conceptualmente hablando con Mortimer, con Mickey Mouse, con el ámbito de Walt Disney. Hay algunas cosas que se dicen respecto al trato o maltrato de Walt Disney a sus empleados. La cercanía de Walt Disney a ciertas ideas del Cabo de Bohemia, el señor del bigotito, a pesar de que luego hubo dibujos, especialmente la Warner, no sé si Walt Disney fue proclive a esto. Recordamos al Pato Lucas y a otros del mundo Warner haciendo vídeos, es decir, haciendo propuestas de dibujos animados en confrontación contra el Tercer Reich en los años 42, 43, después de Pearl Harbor, contra Benito, contra Adolfo, contra el japonés, contra el japonés. Hay algunos cortos famosos acerca de esto, pero evidentemente lo más famoso para alcanzar la gloria son estos 10 años entre lo que es la primera versión de Mickey Mouse con este nombre de Mortimer y a comienzos de los años 40, creo que es 40-42, cuando tenemos fantasía, ya un canon respecto a lo que la figura central de Mickey Mouse tiene ahí en el marco de una propuesta artística en el seno de la compañía del ratón, es decir, Walt Disney. La liberación de derechos nos lleva a plantearnos la perspectiva de que en un momento dado cualquier creación humana debe de pasar al patrimonio común de la humanidad. Cierto es que hemos comentado alguna vez en el canal que el Cabo de Bohemia, en algunos momentos estelares, hizo ejercicio de la quema de libros y de producciones culturales. También es cierto que el 1 de abril de 1939 abrió una espita en Madrid para que a través de Falange se quemaran libros, también en Madrid, a semejanza de los hermanos mayores alemanes. Esto de quemar libros ha sido dificultoso a lo largo de la historia, pero ha pasado, ha ocurrido en aquellos totalitarismos, reflejo tal vez de lo que vemos al final de la película del libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa,
y tal vez derivado a muchos pasos más allá respecto al índice de libros prohibidos que tenía la Santa Madre Iglesia Católica. Pero quemar libros ya es algo físicamente mucho más brutal. Tanto las canciones como las películas, como las obras literarias, y esto también, llamado noveno arte, el arte del cómic, de la animación, del tema del manga, y todo esto, eh, también tiene sus autores y por eso, en parte, se ha ido a la huelga. En parte por el tema de los actores, porque como comentamos sucintamente cuando tratamos la película El Congreso de 2013 con Robin Wright, eh, lo que se ha derivado 10 años después es que podían coger a un actor, pagarle un dinero por el derecho de su rostro y introducirlo en cualquier serie o película de fondo para incorporarlo como actores de reparto sin tener que pagarles ni un céntimo más. Por tanto, eso para los grandes actores quizá no genere un problema, porque ya han recibido un buen dinero a lo largo de su carrera o van a recibir un importe neto en ese elemento de transacción, como sucedía en el Congreso, en esa película de 2013, suficiente para poder amortizar el resto de su hipotética carrera, pero a esta gente que está trabajando de fondo en una serie y luego salta a otra, está un par de capítulos en una, luego en otra, luego en otra, luego en otra, luego en otra, y que tiene que andar así para tratar de sobrevivir, a esa gente sí que puede tener un problema. Lo mismo que a los dibujantes que estaban detrás de estas producciones, ya sea la del barco, ya sea fantasía, en esos momentos en donde evidentemente la técnica, eh, no sé los nombres exactamente, pero antes, mucho antes de la introducción, el ámbito de la informática y los ordenadores, que entraron mucho antes, evidentemente, en la animación estadounidense que en Japón, y el último mohicano es el señor Hayao Miyazaki, a la hora de tratar de introducirlas, y en las últimas películas ha introducido algo, pero lo justo y necesario a la hora del tratamiento de sus producciones audiovisuales. Pero llega un momento en el que los derechos de autor deben de pasar a ser algo en donde la humanidad pueda beneficiarse. Mm, Porque es algo que debería de tener cierto sentido. Eh, por ejemplo, las canciones. Tiene mucho sentido que después de todos los años que llevan existiendo las canciones de los Beatles, luego acabarían siendo sus derechos propiedad de Michael Jackson. Y ahora ya ha muerto Michael Jackson. Sí, sí, ya ha muerto. Y está con Elvis en el más allá. Tiene sentido que esa composición original siga estando protegida cuando ya no hay herederos posibles. Las canciones de los Beatles deben de beneficiar a la Toya Jackson. Tal vez. Estos subterfugios que a veces se hacen, y pasó con el tema del barco, porque en teoría son 75 años. A comienzos del siglo XXI tendría que haber eliminado ese derecho de autor, pero algunas triquiñuelas, incluso una ley Mickey Mouse, por ahí establecida, amplió prácticamente 2 décadas ese derecho de autor con respecto a ese corto del barco. En el caso de la música es algo que habitualmente se hace con el menor gasto en hormigón armado en la cara. Como es el hecho de tratar de cambiar los acordes para que haya una gestación de una versión nueva. Con lo cual, esa versión nueva estaría amparada por una ampliación de los derechos, a la par que la versión antigua estaría ya en vías de ser liberada. Pero la gente
después de tantos años, estaría eh, ya en el mercado con la nueva versión. Y la antigua, pues en principio no estaría tan al pil de los deseos de la gente. Esta tarde mantener unos derechos sobre una canción cuando ya se ha estirado más de lo que uno puede reconocer. Y lo digo como autor de libros. Y evidentemente esto tiene su recorrido en todas las obras artísticas. Incluso podríamos meternos en el tema de las patentes respecto a todos los inventos humanos, ya sean medicinales o inventos en la línea de un Tesla, un Edison. Eh, Einstein trabajaba en la oficina de patentes, por lo tanto nos podría hacer un recorrido virtual respecto a cómo se ejercitaban esas patentes y con qué plazo. Luego, evidentemente, hay cosas para contar, como por ejemplo que después de la Primera Guerra Mundial y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, especialmente los estadounidenses y un poquito menos los británicos, cogieron multitud de patentes alemanas y por el hecho bélico de la derrota fueron llevadas a los países de origen en comisión de servicios por la victoria. Y esto significa que cuando hay algún inventor, por ejemplo, en el ámbito de estos, seguramente lo diré mal, estos fusibles que sirvieron para que la implosión de las cargas en el ámbito del arma nuclear, para que incidieran sobre el núcleo a la vez y así se pudiera producir la explosión de lo que es la bomba en sí, porque había que generar un efecto sobre el uranio 235 para que pudiera hacerse la reacción en cadena y poder hacer lo que es el hongo. En principio, lo que son esos fusibles pueden atribuírseles a un ingeniero alemán, pero a través del U-234, un submarino que acabó recalando en Portland, dicen que cogieron esos fusibles y los incorporaron al proyecto para lanzar Trinity en Alamogordo. Estos elementos no sirvan sino como ejemplo teórico, sean real o no, de todas estas cosas que hicieron un viaje desde la antigua Europa, en parte a través de la operación Paperclip, para llegar a el nuevo mundo. Y digo esto porque evidentemente decíamos que Walt Disney pues tuvo cierta relación con la gente que patrocinó el tema de Menemunde, donde estaba Werner von Braun. Y luego, el señor Walt Disney, para socializar a través de los años 50 la idea del viaje a las estrellas, cogió como propagandista al señor Werner von Braun, el de Paperclip. Por tanto, el ratón, que aparentemente inocente, solamente para niños, bueno, con el paso del tiempo, fue ramificándose, por ejemplo en Orlando, Florida, con aquel parque temático, con una extraterritorialidad práctica, con el descuento para el pago de impuestos y una fiscalidad especial, el parque en California, mm, luego el parque en Japón, Euro Disney, a partir de 1992, el quinto centenario, y luego la compra de Marvel, la compra de Fox, la compra de Lucasfilm, para que toda esta producción, en buena medida, intenten, desde los años 30-40, intenten que siga estando protegida para seguir manteniendo todo el abanico de posibilidades. Pero no olvidemos que en el caso de Marvel, antes de que fuera Disney, llega a Disney por fracaso. Llega a Disney por fracaso comercial porque prácticamente quedaron en la ruina. Y esto se ve perfectamente cuando en los años 90 hubo aquella película de los Cuatro Fantásticos de Capitán América,
Les hubiera gustado quemarlas, pero lamentablemente para ellos se pueden ver a través de YouTube, por ejemplo. No lo hagáis, por favor. No hace falta, ¿eh? No hace falta tener tan poco elemento No, 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 no. Pero existen esas películas del 90, 94. Se tenían que hacer por el tema de los derechos y vendieron los derechos de algunos de estos personajes, la Marvel, antes de ser Disney, a ciertos elementos externos, como por ejemplo el tema de Spider-Man con respecto a Sony, que aparte de hacer videojuegos, al final acaba haciendo películas también, ¿eh? Con esos acuerdos, con Kevin Feige y todo esto. Son elementos que dan que pensar, porque si Marvel fue capaz de, con todos los productos, como por ejemplo lo tiene Warner ahora, a través de DC, que no hay ninguno de los personajes que haya visto externalizada su presencia, no se han visto obligados a llevarlos fuera de la compañía por necesidad pecuniaria, porque ciertamente dicen que en los años 80, cuando hubo una crisis, curiosamente, con los estudios de Hollywood, entraron a la dirección de las compañías gente que estaba ajena al mundo cinematográfico. Gente que no descendía ni de Jack Warner ni de Walt Disney, sino gente que venía de compañías logísticas, de compañías financieras, que no sabían nada del elemento cine, pero sí sabían de elemento dinero y cómo gestionar el tema de las finanzas cuando había un riesgo, que le pasó a la Canon, le pasó a la Carolco, le pasó a una serie de empresas, y algunas más grandes acabaron también con dificultades financieras, confusiones, es decir, empresas que tienen que juntarse para generar algo solvente. Esto le puede pasar perfectamente a Disney, que tiró a la basura la posibilidad de tener a Pixar. Pixar compitió con Disney, Pixar ganó a Disney y Disney acabó comprando a Pixar. Eso también está encima de la mesa. Pixar, que salió curiosamente de las manos de Lucasfilm como compañía asociada en el ámbito de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, y para 1983 pues ya no tenía mucha viabilidad, se quedó en barbecho y luego empezó a tener su propio recorrido. Y resulta curioso porque al final, pues, tanto Pixar como Lucasfilm acabaron de la mano de Disney. Por hablar de todas las posibles derivadas que pueda tener los negocios fuera de todo lo que hemos comentado, la compañía del ratón. Por supuesto, por ejemplo, en los medios de comunicación, porque Estados Unidos, como diría el señor Ramata de la Hemeroteca del Buitre, todas las grandes mayors del cine tienen asociado un grupo de comunicación, de tema de noticias, de televisión, asociado a lo anterior. Por lo tanto, Disney tiene su grupo de comunicación asociado y por eso el señor Donald Trump fue duro con todos los grupos que no fueran favorables a él, es decir, todos menos Fox News. Que resulta curioso porque la Fox, salvo Fox News, en general, acabó siendo vendida a Disney. Sí, a Disney. Y por tanto hay justicia poética y curiosidad en el mundo, evidentemente. Pero es que más allá de todo lo que hemos ido comentando y ramificando, y que seguramente podrás investigar por ti mismo, el tema de Disney, originado, como sabes y hemos comentado, en ese momento del 19 de enero de 1930, cuando Walt Disney crea esta primera versión de Mickey Mouse, con este antes llamado Mortimer, todo lo que ha venido después, y con ese corto del barco, ya este año 2024, van a haber dos películas de terror cogiendo esa imagen, esos derechos, esas circunstancias de ese corto, para hacer dos películas de terror. ¿Por qué? Porque tienen derecho.
porque cualquiera puede coger ese material y hacer lo que considere, porque ya está libre, ya es de todos, ya es patrimonio común. Y cada X tiempo, y esta es la recomendación final, cada cierto tiempo se liberan películas, se liberan otro tipo de producciones, pero recomiendo el tema de las películas. Busquen en internet cuáles son las películas que ya han sido liberadas y cuáles están a punto de ser liberadas, porque en teoría, si quieres subir todas esas películas, si las encuentras, claro, aquí a YouTube, puedes hacerlo, en teoría, porque es patrimonio de la humanidad. Y es bueno, por ejemplo, que ese patrimonio esté disponible en un lugar como esta plataforma para todos nosotros. Otra cosa es lo que pueda pasar en la práctica. Imagina que pruebas a hacerlo y vamos a ver qué tal sale. Y nos cuentas la experiencia posteriormente. Pero en principio, esto es lo que digo, hay material que ya ha sido, por decirlo así de alguna manera, despenalizado, que está libre de derechos y que, en principio, cualquiera puede coger partes, manipularlo, transponerlo. En la práctica, pues todos sabemos que donde hay ley tal vez haya alguna trampa. Y eso evidentemente nos debe llevar a ser precauciosos, es decir, tener precaución y ser gente con 18 sentidos. Pero la memoria debe de tener claridad a la hora de señalar que Mickey Mouse no es todopoderoso. Y Disney tampoco. Y tenemos derecho, porque no pueden proteger para siempre los derechos de autor, como se ha visto con el corto del barco. Y sin más, queridos patitos, es que casco a Gurberogat. Betty Gelpian.